En las últimas décadas del siglo XIX, Asturias es todavía una región preferentemente agrícola y ganadera. Cada familia posee una pequeña huerta para paliar la escasez de recursos económicos. Sin embargo, se estaban experimentando ya cambios profundos. La explotación industrial del carbón hizo al campesino asturiano adaptarse a unos procesos productivos y a una organización social completamente nuevos. Hoy, muchas de aquellas explotaciones están mudas y abandonadas. Las estructuras se oxidan y las paredes se desmoronan. La naturaleza reclama el terreno perdido. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la actividad era intensa, las explotaciones bullían de obreros y el carbón salía sin descanso. Una nueva forma de vida, con nuevas formas arquitectónicas en las construcciones industriales, en las viviendas y en el entorno cotidiano del obrero y del patrono, estaba a punto de comenzar. Uno de los postulados de las empresas respecto de la producción y de sus intereses tenía que ver con la urbanización de los trabajadores, con sacarlos de su ámbito, digamos, natural, que era el rural, y llevarlos a viviendas en urbanizaciones próximas a las minas. Al final del siglo XIX, corrían por Europa vientos de cambio. Los patronos adoptan una nueva filosofía de producción empresarial y de relación con todas las clases presentes en una gran empresa. Es el paternalismo. En Asturias existen ejemplos de actuación empresarial muy llamativos, interesantísimos y hasta de calidad arquitectónica y artística. El sistema de explotación utilizado en esos años por la minería industrial asturiana es el de socavón. El mineral se extrae a través de grandes galerías que se sitúan a lo largo de la pendiente de la montaña. Mediante planos inclinados se desciende hasta el fondo del valle, donde se localizan los lavaderos, las tolvas, los cargaderos y el ferrocarril minero. El primer pozo vertical explotado en Asturias es el de Arnao. Perteneciente a la Real Compañía Asturiana de Minas, explotaba una mina submarina. Su castillete difiere del modelo que se va a imponer posteriormente en el resto de la minería. Su estructura es de madera, cubierta con láminas de zinc en sus laterales y con un tejadillo del mismo material. El zinc se trae de una fábrica que la empresa construyó a pocos kilómetros. La mecanización era escasa. La producción dependía del número de trabajadores y en Asturias no existía mano de obra industrial. Fue necesario recurrir al campesino. Uno de los problemas básicos que se encontraron las empresas fue el de la mano de obra. Había que reclutar una importante cantidad de obreros y no existían en ámbitos urbanos. La mano de obra hubo que extraerla del mundo rural próximo, los campesinos, a los que se les prometía una vivienda digna cerca de las instalaciones fabriles o mineras. La llegada del campesino a la mina acarreó una serie de problemas. Uno de los más importantes será el del alojamiento. Para atajarlo, el paternalismo recurrirá a la fórmula de que sea la misma empresa quien cobije al campesino recién arrancado de la casería. Así se construyen en las cuencas mineras de Asturias los primeros edificios destinados a ser exclusivamente viviendas de obreros no cualificados. En las cuencas mineras se les dará el nombre genérico de cuarteles. El modelo de vivienda típico del paternalismo fue el cuartel,
Conforme a Gascue, un cuartel era un edificio de forma alargada previsto para alojar trabajadores jóvenes solteros. Con el paso del tiempo evolucionó y se transformó en una edificación de viviendas adosadas ya para familias que se pueden considerar normales, para trabajadores casados. Las viviendas tenían un doble objetivo social y económico de tipo práctico. Su localización, cerca del centro de trabajo, fija al obrero en un territorio y lo aleja de sus costumbres de obrero mixto, mitad campesino, mitad proletario. La cercanía de la vivienda a la mina supone también la supresión de transportes colectivos que debería sufragar la empresa y también una mayor productividad del obrero, que no se cansa en el recorrido diario de kilómetros desde su casa hasta el trabajo. La distribución exterior también tenía un objetivo. Una de las características más destacadas de estos cuarteles, sobre todo en la cuenca del Caudal, es el corredor. Se adosa a la fachada como forma de acceso a los pisos superiores a partir de una escalera lateral. El corredor y la escalera exterior estaban justificados por el ahorro que suponía el dejar toda la superficie construida para vivienda, y también era una forma de evitar la intimidad de las familias, que estaban expuestas a la mirada de los demás hasta la misma puerta de su casa. Una vez dentro, desde el corredor se accede directamente a la cocina, que es la zona polivalente: cocina, comedor y sala de estar, y que da paso a 3 dormitorios, uno para los padres, otro para las hijas y otro para los hijos. En los dormitorios se respeta la separación. No hay conexión entre ellos. La cocina-comedor es un paso ineludible y favorece la creación de la familia nuclear, con un papel protagonista de la mujer. Existe una variante del cuartel que incluye el portal y la escalera de acceso en el interior de los edificios. 2 de los ejemplos más antiguos de esta tipología fueron construidos en 1890 por la Sociedad Hullera Española en Caborana. Los llamados cuarteles viejos aún mantienen el corredor, pero hasta él se accede a través de una escalera interior. Al igual que en los llamados cuarteles de San Jorge, donde ya ha desaparecido completamente. Tanto estos ejemplos como otras intervenciones paternalistas suponen una homogeneización de las formas arquitectónicas y con ello la uniformización de grupos de individuos, en este caso los obreros de las minas. Pero el sistema aún irá más allá. La preocupación de la patronal se va intensificando en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Se trata, con el paternalismo, de elaborar un programa y una estrategia, dedicada especialmente a controlar y disciplinar a la mano de obra, a la clase trabajadora. En este sentido, la preocupación fundamental es la lucha contra el tugurio y las malas prácticas de vida. En este sentido también, el paternalismo trata de controlar la vida del trabajador desde su nacimiento hasta su muerte. Una de las mayores obsesiones de los patronos era el chigre. El bar constituía la bestia negra de todos los industriales. Suponía un deterioro notable de la mano de obra debido al consumo de alcohol y, frecuentemente, a la baja calidad de los caldos servidos en el local. También el chigre era peligroso como lugar de reuniones para el ejercicio de la actividad política y la organización obrera. Así, la obsesión paternalista se va haciendo cada vez mayor y desemboca en la construcción de uno de los mejores ejemplos de control que se pueden contemplar en Asturias, el Poblau Mineru de Bustiello. El poblado minero de Bustiello, en el concejo de Mieres, fundado a finales del siglo XIX por Claudio López Bru, presidente de la Sociedad Hullera Española, pretendía dar vivienda a un grupo selecto de trabajadores escogidos por la dirección de la empresa. Se trataba de una iniciativa de paternalismo industrial seguidora de los postulados de Mulhouse a mediados del siglo XIX en Francia.
En el poblado de Bustiello, prácticamente intacto, se da rienda suelta a todo el potencial y entramado que la empresa crea para controlar la vida del obrero desde su nacimiento hasta su muerte. La asistencia sanitaria, su educación y, por supuesto, su vivencia espiritual, marcada por una doctrina católica que se utiliza como instrumento antisindicalista. Bustiello se organiza estratégicamente. A mayor altura destacan las viviendas de los mandos y los lugares de ocio, la iglesia, que fue el primer edificio construido en 1890, y el Círculo Obrero, un centro cultural y recreativo donde la empresa controlaba el tiempo libre de los mineros. El sanatorio data de 1902 y en su fachada destacan algunos elementos modernistas. Junto a él se levantó más tarde la Escuela de Niñas, donde se primaban las materias de religión, urbanidad y costura. De 1906 data la Escuela de Niños, donde se insistía más en las matemáticas y la gramática. En un nivel más bajo, las viviendas para obreros, levantadas entre 1890 y 1917. Fueron sorteadas entre los trabajadores que llevaban más de 10 años en la empresa y que tenían una conducta laboral y privada ejemplar. Son casas dobles con un pequeño espacio dedicado a huerto o jardín. El huerto tenía una doble finalidad en la perspectiva de la empresa. Por una parte, que fuera una actividad relajante para el trabajador y al mismo tiempo que le proporcionara unas rentas complementarias. Los huertos identificaban al campesino, recién sacado de la casería, con su pequeña porción de tierra donada por la empresa, y también servían al fin último de dejar sin privacidad el tiempo de ocio del obrero, pues mientras cavase la huerta no podría esconderse a las miradas del resto de vecinos. Sin embargo, este estado de cosas iba a recibir un giro inesperado. La Gran Guerra de 1914 estalla en Europa. El carbón de Asturias es el único posible para los países contendientes. Las grandes empresas mineras asturianas logran importantes contratos. La actividad minera se hace frenética. Los sistemas de explotación varían. Se agotan las galerías a media montaña y en el fondo de los valles aparecen los castilletes de los pozos verticales y toda la serie de edificios anexos, sala de máquinas, talleres, fraguas. Uno de los ejemplos mejor conservados es el Pozo Espinos, en el Valle de Turón, levantado en 1927 por Ulleras de Turón. El castillete es de estructura metálica, pero tiene un revestimiento de madera que le da el aspecto singular que todavía conserva en la actualidad. Aún se puede ver el puente metálico por donde las mulas llevaban el carbón a las tolvas, y se mantienen algunos edificios, como las oficinas, la lampistería y los aseos. El tamaño de las explotaciones es cada vez mayor. Así aparecen o se amplían complejos como el Pozo Sotón o el Pozo San Luis. Este pozo, propiedad de Carbones La Nueva, es sin duda uno de los conjuntos mineros más emblemáticos y de mayor valor artístico. Instalado en 1930, destaca el magnífico edificio de la Sala de Máquinas. En su fachada principal, 3 cuerpos separados por pilares se coronan en pináculos profusamente decorados, hechos de zinc. En el interior se conserva la máquina de extracción, de 1930, que posee un extraordinario valor como pieza de museo. Otro de los grandes pozos de la cuenca del Nalón es el Sotón, instalado en 1920 y explotado por Duro Felguera. Se conserva el doble castillete. Destacan la sala de máquinas y compresores, los edificios de botiquín, talleres y aseos. El cobertizo, que se utiliza para la clasificación de carbones, dejando libre la plaza del pozo, es muy grande. Se construyó utilizando perfiles laminados unidos por remaches.
La prosperidad atrae a las cuencas mineras asturianas a una gran cantidad de obreros. Las empresas ya no buscarán únicamente al campesino más cercano, sino que harán auténticas campañas de captación por toda la península, prometiendo unas condiciones de trabajo y unos salarios que no siempre estaban acordes con la realidad. Para albergar toda esta cantidad de gente se hace necesaria la construcción de viviendas. Así aparece la casa autoconstruida, que es una mezcla entre el clásico cuartel de principios de siglo y las casas adosadas individuales de los obreros especializados. Estas casas tienen como precedente el barracón, que era una construcción en madera, es decir, que utilizaba materiales muy precarios. Estas viviendas poseen solo una planta. Su sistema constructivo y de estilo sigue muy de cerca al de los cuarteles. Muros de mampostería con encintados de ladrillo en vanos y esquinas, carpintería de madera, teja en la cubierta y puerta como eje de simetría de las dos ventanas. Tras la Guerra Civil Española, algunas de estas agrupaciones de viviendas se hicieron tristemente célebres al convertirse en colonias penitenciarias anexas a las explotaciones mineras. La bonanza económica de las primeras décadas del siglo XX enriqueció a algunas familias. Los valles mineros de Asturias son reflejo también de la arquitectura empresarial de este periodo. En la arquitectura del paternalismo industrial destaca la calidad formal y la adscripción a corrientes cosmopolitas de los edificios destinados a directivos y a equipamientos. Y contrasta esto con lo anodino o carácter pseudopopular que podemos encontrar en los edificios destinados a vivienda obrera. Casas aisladas, de mayores dimensiones y de cierta prestancia, mantienen esa idea de jerarquía y productividad que tanto obsesiona al patrono. La diferencia se ve claramente reflejada en las distintas tipologías de viviendas para mandos. En el escalón directamente superior al de los obreros se encuentran las viviendas para empleados. Son los obreros más o menos cualificados. Solían residir en viviendas unifamiliares de planta y piso que se adosan por la medianera. Uno de los mejores ejemplos es este, que encontramos en Turón. El pequeño jardín delantero o el balcón en el centro del primer piso les dan ese rango intermedio entre las casas de los técnicos más cualificados y los cuarteles o viviendas de los obreros. Los ingenieros y administrativos más importantes se alojan en viviendas que destacan sobre el resto tanto por su localización aislada como por su tamaño y ornamentación. Uno de los conjuntos más notables es este de Ujo, donde se reúnen varias viviendas. Destacan la llamada gerencia o esta casa, conocida como Chalet de los Gatos. Sin duda, las construcciones que más subrayan las diferencias entre los distintos estamentos de las empresas son las residencias de los propietarios o de los directores. Impresionante resulta el chalet de la familia Figaredo, propietaria de las cercanas minas del mismo nombre. Se edificó en 1917, es obra de Enrique Rodríguez Bustelo, y está inspirado en la corriente pintoresca inglesa. No menos espectacular es la casa de dirección de Duro Felguera. Se construyó en 1904 según proyecto de Manuel del Busto para Buenaventura Junquera, director de la Duro entre 1902 y 1906. Está situada en una finca perfectamente aislada por muros y estilísticamente sigue la tendencia de la secesión vienesa. Actualmente es un hotel. Existen multitud de infraestructuras que organizan el territorio conforme a los intereses económicos de la empresa, como los puentes de ferrocarril. El puente que llaman de los ingleses recibe su nombre por la supuesta aportación de técnicos de esa nacionalidad al proyecto. Data de 1896. Su sistema constructivo
Está basado en perfiles comerciales de hierro, que se unen a láminas metálicas por medio de roblones o remaches. Tanto la minería como la siderurgia, a través de las empresas, dejarán su huella en el urbanismo de las ciudades. Durante la segunda década del siglo XX, el arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo va a realizar por encargo de Duro Felguera dos barrios obreros, La Nalona y el barrio Marqués de Urquijo. De La Nalona se llega a construir muy poco y ahora nada queda. Sin embargo, del barrio Urquijo tenemos una muestra importante. Se trata de un conjunto de construcciones de carácter modernista, donde el arquitecto realiza un trabajo de texturas, un juego con las rejas, que va bastante más allá de lo habitual en el trabajo en vivienda obrera. Otro tipo de obras se encuentran dentro del capítulo de la autocomplacencia, con el ánimo de perpetuar una presencia ya de por sí importante. El parque es una cesión de la familia Duro al pueblo de La Felguera, que se materializa entre 1917 y 1919. Sus elementos principales se mantienen en la actualidad. Un amplio paseo central iluminado por artísticas farolas de hierro, fundido en los talleres de la fábrica, y el monumental Quiosco de la Música, una de las obras señeras de la arquitectura del hierro en Asturias. Uno de los aspectos singulares del paternalismo empresarial es cómo en determinadas ocasiones los trabajadores, los obreros, financian, costean y homenajean a sus próceres, a los empresarios que les pagan. Víctor Chávarri, Pedro Duro, Solvay, el Marqués de Comillas son ejemplos en toda nuestra geografía donde se evidencia esta práctica. Para el obrero, la mejor manera de responder a todo lo que la empresa había hecho por él y su familia era levantando monumentos a mayor gloria de los propietarios o fundadores de la compañía. De esta manera, en el año 1925, sobre el poblado minero de Bustiello, el obrero llamado Miguelón, el de Entrebú, realiza una ofrenda floral al marqués don Claudio López Bru. En la tercera década del siglo XX, aquel campesino desorganizado, vago y muy dado a todos los peores vicios derivados de su baja posición, se ha convertido en el obrero soñado por el patrono, o al menos eso parecía. El paternalismo empresarial empieza a resquebrajarse en las primeras décadas del siglo XX. Nuevas circunstancias políticas y sociales influyen en ello. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el poder creciente político y sindical dentro de las empresas, que influye también en las decisiones sociales de las mismas, y sobre todo las concentraciones empresariales en grandes espacios que obligan a la patronal a adoptar fórmulas distintas del paternalismo empresarial para disciplinar a la clase obrera. Una de las causas del derrumbe del sistema paternalista debe buscarse en el auge de la lucha obrera, que desembocaría en el levantamiento popular de octubre de 1934 en Asturias. Pasada la guerra civil y tras amortiguarse la represión franquista, estallan las huelgas de 1962, que llevan a los duros enfrentamientos de los años 70 y 80. Las consecuencias son el cierre, abandono y en algunos casos el derrumbe de muchas de estas instalaciones. Algunas de ellas se reutilizan para otros fines, se rehabilitan o simplemente se derriban. En la Universidad de Oviedo hay abiertas líneas de investigación de contenido variado sobre el patrimonio industrial y, por tanto, sobre el patrimonio minero. Desde el Departamento de Geografía, ya en el año 1986 se hizo un primer catálogo o inventario de estos bienes en Asturias y después se propusieron trabajos de investigación que muchas veces toman cuerpo de tesis doctoral.
Ahí en concreto una tesis doctoral sobre el patrimonio minero. El siglo XX ha convertido a Asturias en una región eminentemente industrial. La industria del carbón influyó de forma notable en su paisaje, arquitectura y forma de vida. Muchos de los elementos de este patrimonio merecen ser conservados como museos, reciclándose con nuevos usos o integrándose en proyectos de futuro. Son nuestra memoria social más reciente. Nos dicen algo más que la simple visión de una ruina histórica. Nos hablan de experiencias humanas, de relaciones sociales y de vidas cotidianas, aquellas que un día dejaron la pequeña huerta y la casería en busca de una vida mejor.